Bueno, estamos acá con Ivana Chialva. Ella es profesora y licenciada en Letras por la Universidad Nacional del Litoral y ella es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Y ella es investigadora adjunta del CONICET y nos va a contar un poco de qué investiga, qué se dedica a investigar. Así que contanos, Ivana, ¿qué estudiaste, cómo fue lo que estudiaste y un poco tu trayectoria y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste? Bueno, en una frase es por el poder de los relatos. La gente que no trabaja con el lenguaje o que no se detiene a pensar la estructura del lenguaje suele pensar que todo es evidente, ¿no? Que los hechos son los hechos, lo real es lo real. Y lo que tiene de falaz eso, que no es totalmente falaz, pero lo que tiene de falaz es que borra la mediación de la interpretación. Y no accedemos a lo real ni a los hechos, ni siquiera a la comprensión de nuestras propias prácticas mediante lo real o los hechos. Lo hacemos mediado por una interpretación, a través de la construcción de un relato. Cuando era chica me gustaba que me regalen cuentos, y uno se admiraba de eso, ¿no? De la magia, la ficción. Pero después de grande empecé a comprender que hay un poder en la ficción, que es que un mismo cuento lo puedes interpretar desde una mirada religiosa, filosófica, política, y después, todavía más grande, más formada, empecé a ver lo contrario. No cómo la realidad ingresa a los cuentos, sino al revés. Cómo estructuras narrativas de la ficción entran en otros discursos que se pretenden no ficcionales, el discurso religioso, político, periodístico. Por ejemplo, las estrategias de cómo se construye un héroe. Eso lo podemos ver en los relatos periodísticos todos los días. O cómo se construye un oponente. Una vez ya recibida me dediqué al mundo griego clásico, porque bueno, los clásicos hicieron grandes preguntas, ¿no? Y dieron muchas respuestas. En los últimos años estuvimos trabajando puntualmente la fábula antigua. ¿Y por qué? Porque es el discurso más fácil donde vos podés problematizar lo evidente. La fábula se enseña, está inserta en la currícula de los programas escolares desde hace al menos 2400 años. Y no se la estudia tanto, y se suele asociar a un discurso infantil, moralizante, que enseña en valores, por lo tanto no hay de qué preocuparse, ¿no es cierto? Y en realidad lo que uno puede ver en la fábula es lo que ves en todos los discursos, que es la dimensión ideológica del lenguaje. No es que hay discursos que son ideológicos y otros que no y tienen la verdad absoluta. El lenguaje es ideológico, cada palabra tiene un valor, ¿no? Y a partir de eso construimos interpretaciones. Te doy un ejemplo. La primera fábula transmitida en Grecia, que tiene 2700 años, es de un halcón que se come a un ruiseñor. Podríamos elegir otro de un león que se come una oveja, ¿no? Muy bien. Esa primera fábula del halcón que se come al ruiseñor se transmite por dos fuentes. El hecho es el hecho, ¿no? Es lo mismo, se cuenta lo mismo. Pero en una se defiende el derecho del halcón, que por naturaleza se puede comer lo que quiere, siempre que lo pueda cazar, y por lo tanto se legitima, se autoriza la violencia del halcón, del predador. La otra se exhibe, se pone en evidencia el sufrimiento del ruiseñor y la soberbia y el abuso del poder del halcón, que teniendo la posibilidad de no hacer daño, lo hace igual. Entonces, ¿de qué valor hablamos? ¿El valor según quién? ¿El valor según la interpretación de los halcones o el valor según la interpretación de los ruiseñores, ¿no? Bueno, ahí ya tenés una problematización de por qué no siempre los hechos son solo los hechos. Bien, ahora contame, ¿por qué decidiste dedicarte a la ciencia, a hacer ciencia? Bueno, porque hacer ciencia te da la posibilidad de hacerte preguntas. Cuando uno estudia y lee, precisamente recibimos interpretaciones ya hechas, ¿no? Y el conocimiento siempre es situado, es decir, que esas interpretaciones están hechas en centros académicos extranjeros, generalmente europeos, aunque en letras tenemos la fortuna de tener una gran tradición literaria que tiene un valor y un peso propio reconocido en todo el mundo. Pero en el área de los clásicos, cuando yo me formé, leíamos casi todas traducciones y material teórico producido en España.
¿no? Con las líneas de interpretación de esos centros europeos. Y empezamos a ver que en realidad había un montón de preguntas que no se formulaban y que eran legítimas. Entonces empezamos a trabajar con eso, primero con textos sofísticos y luego con diferentes textos ficcionales, pero la posibilidad de generar preguntas situadas te da la posibilidad también de producir respuestas. De respuestas que hablan aquí, ahora, según nuestros intereses, según nuestras carencias, según nuestras posibilidades. Y una vez que das respuestas, también podés interactuar y producir material. Nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, cuando hicimos los textos, la traducción de los 2 textos sofísticos de Gorgias, El encomio de Helena y La defensa de Palamedes, en el momento que lo hicimos, no existían en el país traducciones de esos textos. Venía toda Europa. Nosotros lo hicimos y a partir de ahí se generó un diálogo con otros centros exteriores que leyeron nuestro material y que les pareció valioso, empezamos a interactuar. Es decir, dejamos de importar para exportar conocimiento, ¿no? Y de eso se trata. Eso es lo que llamamos soberanía científica, ¿no? Pero además porque en cada caso siempre la ciencia lo que permite es, la gente se piensa que muchas veces los científicos estamos encerrados en bibliotecas y laboratorios, y algo de cierto hay, hacemos un trabajo muy solitario, pero luego eso que se produce tiene un impacto cuando uno empieza la otra parte de la ciencia, que es la puesta en práctica, la difusión, porque formás pensamiento crítico a partir de la otra rama de la docencia, que es de la investigación, que es la docencia, ¿no? Entonces ahí lo que uno genera en investigación tiene una incidencia directa en lo que luego da o proyecta o repiensa en la práctica docente. Por ejemplo, todas nuestras investigaciones de fábula de los últimos 4 años ya están en los planes de estudio de la carrera de profesora de licenciatura en letras. Entonces, ahí hay una simbiosis. Yo siempre digo que, al menos en mi caso, la única teoría del derrame que sé que funciona es la de la educación y la ciencia pública. Excelente. Porque claro, por supuesto, porque el Estado invierte, ¿no? Uno produce un conocimiento y ese conocimiento luego va a las generaciones de 200 de docentes que se forman en las aulas de las universidades públicas, y luego esos docentes forman a miles de estudiantes en su carrera docente, ¿no? Y un mismo docente puede estar dando clases en una universidad privada del centro y en una en una escuela privada del centro y en una escuela periférica con muy poco material a disposición. Y es el mismo docente, la misma cabeza. Por supuesto, no va a poder hacer lo mismo en escuelas equipadas como corresponde a escuelas precarizadas. Pero es un mismo docente y para mí eso es una forma de justicia a través de la educación y la ciencia pública. Bueno, contanos ahora, Ivana, de estas herramientas y de todo lo que vos producís en tus investigaciones, ¿qué te parece que le puede llegar a servir a determinados actores de la sociedad? ¿Y cuáles de esas herramientas ya has puesto en práctica en su vinculación con los actores sociales? Bueno, lo que nosotros hacemos, que es producir material e investigar en torno al pensamiento en la Grecia antigua, ¿no es cierto? Los griegos no solamente generaron la mayoría de los géneros literarios que conocemos hoy, la poesía lírica, el jambo, la tragedia, la comedia, la novela, la historiografía, la filosofía, la retórica, la sofística, es decir, la biografía. Ahí está el centro, pero además de eso hay una gran reflexión sobre la democracia, ¿no? Y nosotros siempre tratamos de proyectar esa mirada política sobre los textos, que no es lo mismo que partidaria, ¿no? Todo es político, así como todo es ideológico. Y por lo tanto, la proyección de lo que nosotros hacemos tiene un impacto en la formación de un ciudadano. Martha Nussbaum, que es una filósofa estadounidense, hizo una investigación que derivó en un libro que se llama ¿Por qué las democracias necesitan de las humanidades? Todo lo que nosotros hacemos busca dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Cuando uno le enseña a un estudiante que tiene que pensar desde dónde está enfocado un discurso, aunque se lo esté enseñando en un halcón que se come un señor,
luego lo puede proyectar en cualquier otro discurso y entonces empezar a problematizar que el lenguaje no es transparente. No es que el lenguaje es un medio y detrás está el mundo y no pasa nada. El lenguaje produce redes de interpretaciones que modelan lo que interpretamos. Entonces, en nuestro caso, además es muy importante que esa ciencia esté financiada por el Estado. Las humanidades y las ciencias sociales son financiadas por el Estado en todo el mundo. Y no por una cuestión simplemente de mercado, sino por una cuestión de independencia en la investigación científica. Si vos estás investigando relatos, ¿no?, producidos en un determinado contexto y tenés un ente privado que te financia, eso va a impactar en tus conclusiones, en lo que podés y no podés decir de los hechos y de los resultados que estés investigando. ¿No es cierto? Y por eso también la importancia de que nosotros podamos hacer un análisis crítico de nuestros relatos. Todos sabemos que en Silicon Valley hay un departamento que se llama o que apunta a las estrategias persuasivas de la comunicación, ¿no? Entonces, si los entes privados ponen dinero para desarrollar estrategias persuasivas, ¿cómo no lo va a hacer el Estado? ¿Cómo no lo va a hacer el Estado? Para analizar qué tipo de sociedad queremos y precisamente para no ser tan fácilmente manipulables por esas estrategias persuasivas. Hoy vemos resultados o fenómenos globales. Bueno, las estrategias persuasivas que ponen en práctica funcionan, ¿no? Quizás tenemos que invertir más precisamente en poder mirar críticamente esas estrategias persuasivas. Pero no solamente de los productos que vienen o del mercado, de cómo los pensamos como sociedad, cómo han cambiado los discursos educativos, ¿no es cierto? Tiene que haber ahí una reflexión sobre los discursos que se proyecte sobre una reflexión sobre la sociedad que queremos ser, sobre los individuos que queremos formar. Así que respondiendo un poco a esta pregunta que me hacías, hemos estado trabajando fuertemente en difundir nuestras investigaciones en cursos de extensión a docentes de todos los niveles de todo el país. Hemos también armado ciclos de charlas gratuitas con la Universidad Nacional en su sede Rafaela Siunchales, Instituto de Profesorado 2 en Rafaela, de manera de empezar a interactuar y generar espacios. Pero, por ejemplo, muchas otras cosas que podríamos hacer es trabajar con gremios para formar docentes, trabajar para el Ministerio de Educación para establecer la producción de nuevos materiales didácticos que incluyan estas líneas epistemológicas, estas líneas de conocimiento que renueven los materiales, ¿no?, que renueven los enfoques. Nosotros muchas veces miramos los manuales y así como hay cosas muy valiosas, por ejemplo, la fábula se le enseña como cuando yo estudiaba la fábula. Han pasado muchos años. Claro. Entonces, hay una carencia, ¿no? Y como digo, eso que se puede invertir, luego llega a todos los sectores de la sociedad, tanto los sectores privados como los sectores públicos, ¿no es cierto? Y establece una igualdad de condiciones, al menos en la parte que nos toca. Totalmente, y por eso hacemos este tipo de materiales, este tipo de videos, para difundir lo que se hace en el IUCSO, para difundir lo que hacen las humanidades y las ciencias sociales, y también para decirle a los actores sociales que están ahí afuera, a la comunidad, que se acerquen, que se comuniquen con el IUCSO, que hay equipos de investigación muy formados, con mucha trayectoria, y que pueden brindarle una mano, un servicio en múltiples formas. Y por eso queremos también poner a disposición este espacio, porque bueno, investigadores como Iván y como muchos otros más están produciendo conocimiento valioso, situado, y que bueno, que queremos desde IUCSO que cada vez más se haga un intercambio con el resto del entorno y el resto de la comunidad. Exactamente, porque lo que está pasando también es una forma, yo siempre le digo a mis estudiantes, desde Aristóteles, que nos vienen con el cuento de que somos las artes placenteras, las artes, ¿no es cierto?, o que no somos estratégicas, y somos estratégicas. Por algo somos las primeras que desfinancian y que quieren borrar. ¿Y por qué pasa eso? Porque precisamente si uno no tiene noción de lo que pasa con el lenguaje, está más desprotegido, ¿no? Uno tiene herramientas para poder evaluar eso. Nosotros seguimos una línea de una también estudiosa de la sofística antigua, que esa siempre se llama Bárbara Casem,
ella siempre insiste en el valor performativo del lenguaje. ¿Qué significa esto? Que en contrario a pensar que el lenguaje es transparente y es un medio, ella dice, no, el lenguaje crea cosas. El lenguaje hace ser lo que dice. Entonces volvemos a la dimensión política. Si vos en el lenguaje potenciás la violencia, ¿no? Y las formas de falta de respeto, de agresión, de atropello, estás preparando el campo para que eso se replique en lo real. Es decir, nadie se levanta un día solo y dice, ¿dónde hay un investigador del CONICET que le quiero tirar una piedra? ¿No? Eso no funciona así espontáneo. Se creó todo un discurso para que eso pase como ocurrió, como ya sabemos, ¿no? Aunque no todos los medios lo levantaron. Pero sabemos que hubo un grupo que acusó a piedras a un grupo de geólogos del CONICET. Entonces, eso no sucede de la nada. Eso está preparado. Pero también lo contrario. Sí. Si queremos formar un nuevo tipo de sociedad, un tipo de sociedad por el que trabajamos día a día, más respetuosa, más inclusiva, que respete los derechos de las personas, eso también se prepara con el lenguaje. Eso también se prepara con un campo de representaciones, de debates que luego habilite y justifique la necesidad de ciertas prácticas que llegan después. Así que son estratégicas. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Eso ha sido todo. Muchas gracias por compartirnos tu visión y también tus reflexiones. Como decimos, hacer ciencia, hacer investigación no tiene sentido si esto no llega de alguna forma, si no derrama, como vos dijiste, al resto de la comunidad. Así que, bueno, muchas gracias.